Hola, soy Lía Aguilera y esta es mi historia. He decidido abrir este canal y compartir este video no solamente para compartir mi historia con ustedes, pero también para compartir mi libertad. Para que sepan un poquito de mí, tengo 35 años, nací en Venezuela, crecí en el sur de la Florida y ahora estoy viviendo con mi esposo y mi hija en California. A los 5 años fui abusada sexualmente por un familiar. Eso duró varios años. De ahí eso abrió un apetito para lo sexual, se puede decir. Empecé a masturbarme desde chiquita y aún en ese entonces no entendía qué es lo que estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. No eran imágenes o cosas externas que me impulsaban a hacer eso, era simplemente se sentía bien y lo hacía. Y después ya de crecer y empezar a ver cosas, programas, películas, imágenes que a esa edad no debería estar viendo. Luego a los 10 años muere mi papá de cáncer y eso añade al trauma que ya he experimentado en mi vida. Me sentí sola, aunque, aunque no lo había confesado a nadie. Teniendo un papá ahí uno se siente protegido y cubierto, pero ya después de que mi papá murió me sentí sola, sentí que yo misma me tenía que proteger. Tomé un mecanismo de autodefensa en mi familia, como que de la fría, de la antipática, porque esa era la única manera de no ser abusada. Entonces obviamente eso me distorsionó como la identidad. Era penosa, era callada, era aislada. um, y eso me protegía dentro de mi familia. Y yo adopté esa imagen como mi identidad. Luego de unos años empecé a buscar pornografía, a buscar películas para poder masturbar. En una ocasión me encontré con un video que tenía una escena con dos mujeres. Y eso abrió otra panorama para mí, como una curiosidad, algo diferente, para poder masturbarme. Y se sentía, no sé, me empecé a como añadir vergüenza. Primero me abusaron, después masturbo en secreto y ahora otra cosa como para añadir a eso. Y en ese entonces tenía como 15 años y tenía una amiga que confió un secreto en mí y me compartió que ella pensaba que era homosexual. Y yo no le compartí nada, yo no le dije nada de mi parte, pero ella empezó a preguntarme, a pedirme que yo la besara. Y me presionaba y me impresionaba. Y aunque yo estaba viendo pornografía lesbiana, yo no quería besarla. Yo sentía como una desconexión en mí misma, o sea, que yo no estaba entera, yo no era una persona, sino dos personas. La persona que se masturbaba con pornografía lesbiana y la persona en la vida real que no le gustaba estar con mujeres, que se sentía atraída por los hombres, que quería un novio, que quería casarme con un hombre. Pero eventualmente me rendí y tomé la decisión de besar a mi amiga. Y eso empeoró las cosas, me sentí sucia, fea, no sé, sentía que no era yo, porque no me gustó tampoco. Entonces no concordaba con lo que yo estaba experimentando
a solas en la puerta cerrada, lo que yo estaba viendo en mi computadora, en la tele. Estaba yo separada de mí misma. 2 años después, a los 17 años, un exnovio mío me invita a la iglesia y no puedo decirte de qué predicó el pastor, qué fue el mensaje, porque es que yo sentí recibir al Señor en mi corazón ese día. No me acuerdo para nada. Lo único que me acuerdo es que preguntaron si hay alguien que quiere recibir al Señor y yo alcé la mano sin pensar y, y ya, fue un momento muy especial, aunque no sentí nada como sobrenatural, no lloré, no sentí una emoción así grande, pero fue el momento que Jesús guardó para él y para mí. Yo crecí judía y en ese entonces mi mamá no me dio permiso para seguir yendo a la iglesia, aunque yo quería ir. Entonces este exnovio mío me regaló un CD de alabanza y una Biblia. Y ahí fue como yo empecé a conocer al Señor y al Espíritu Santo en mi cuarto, orando, adorando, leyendo la palabra. Y ahí empezó mi proceso de sanidad y de libertad. El Señor empezó con mi identidad. Obviamente yo me sentía sola, me sentía desprotegida, me sentía aislada, que no tenía papá, me sentía huérfana. Y Jesús entró y cambió eso en mí. Él me regaló su identidad, me dijo que yo soy su hija, que Él es mi padre. Y aún sintiendo esa libertad, aún seguía los pensamientos de vergüenza, la adicción a la pornografía lesbiana, la masturbación. Y había momentos en que iba bien y después caía, iba bien y después caía. A un punto sí se lo pude confesar a una pastora mía de jóvenes, pero su solución era orar por mí, por orar por sanidad interior, orar para que los demonios me dejaran libre. Y desafortunadamente esa era como la herramienta para lidiar con ese tipo de cosas en ese entonces. Y eso me ayudó como por una semana, tal vez unos meses, pero igual volví a caer en la tentación. Y ya a este punto ya yo estaba sirviendo en la iglesia, era líder de jóvenes y decidí mejor, bueno, quedarme callada porque no funcionó, entonces yo lo voy a lidiar conmigo misma y con el Señor. Después de unos años conozco a mi esposo, nos casamos en el 2011 y aprendí a ser disciplinada en no masturbarme. Ya casada ya no hacía eso, ya no buscaba pornografía, no lo hacía, pero era más por disciplina y no por libertad. Hasta que ya un día el Espíritu Santo, recuerdo claramente que Él me decía, que Él me dijo, vamos a lidiar con esto de una vez por todas. Vas a ser libre. Él empezó diciéndome que es muy importante ser vulnerable. En el libro de Santiago dice que debemos confesar nuestros pecados el uno al otro para ser sanados y ser libres. Lo que quiero que tomen de esto es que la libertad cuesta y obviamente le costó la sangre de Jesús, pero también toca tomar tu cruz cada día, ser intencional, hacer las cosas difíciles y obedecer al Espíritu Santo. Él realmente es el ayudador, el consolador y Él fue mi cómplice en este proceso de sanidad y fue por la obediencia que yo le tuve a Él que pude llegar a este punto de libertad. Diciendo eso, Él me dice que tengo que confesar todas estas cosas que yo hacía, pensaba a mi esposo. Y yo huía de eso, lo evadía, no quería. Yo pensé que si le digo a mi esposo, se iba a enojar conmigo, no iba a confiar de mí, íbamos a tener que tomar consejería. No quería. Yo pensaba que iba a arruinar todo. Y todo estaba muy bien en nuestra relación y no lo iba a hacer. Hasta que me armé de coraje, tomé mi cruz, fui obediente al Espíritu Santo y le empecé a confesar a mi esposo. Y
Al principio se lo confesaba como poco a poco. Bueno, primero esto, fui abusada, empecé a una chica, esto, el otro. Hasta que ya llegué a un punto en que el Espíritu Santo me dijo, se lo cuentas todo y se lo cuentas todo. Y yo peleando dentro de mí, no quiero, no puedo, porque en ese entonces estábamos en un viaje y en una conferencia y no quería, iba a arruinar el viaje, pero no podía. El Espíritu Santo me estaba presionando con amor y tuve que hacerlo. Arranqué la curita y se lo confesé todo a mi esposo. Y su respuesta fue, yo esperaba que me iba a juzgar, me iba a gritar, no gritar, él nunca me grita, pero se iba a enojar. Y su respuesta fue, ok. Y yo no me esperaba eso y yo dije, ok, ¿me perdonas? Y me dice, no tengo nada que perdonarte, pero sí, te perdono. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, esa es mi gracia. Y en ese momento puedo decir con seguridad y con certeza, yo no era una mujer disciplinada, sino verdaderamente libre. Ahí conocí la libertad verdaderamente. Y conocí que la gracia del Señor es el poder que nos hace libres. Es el poder que nos ayuda a mantenernos en esa libertad. Es el poder que nos ayuda a hacer las cosas que nosotros pensamos que no íbamos a poder hacer. De ahí, el Espíritu Santo me hizo entender que yo misma estaba separada de mí misma y que tenía que reconciliarme conmigo mismo. Porque en ese momento que yo besé a esa amiga, yo me rechacé. Tuve que tomar un momento para perdonarme a mí misma. Perdonarme por tomar la decisión de besar a esa mujer. Perdonarme por todos los videos y todas las cosas que yo había visto. Y tener compasión y gracia conmigo misma. Eso me llevó a perdonar a la persona que me abusó. Y les soy sincera, no fue de la noche a la mañana. Fue muchos años, muchas ocasiones de tomar la decisión. Otra vez voy a tomar la decisión. Voy a perdonar. Te perdono. Y lo estoy diciendo aquí muy fácil, pero fue un proceso de varios años. Y aprendí que el perdón es como una cebolla, que poco a poco vas quitando las capas hasta que llegas al centro, que es la compasión. Y cuando yo pude ver a esa persona que me abusó con compasión, ahí supe que verdaderamente lo había perdonado. Y de ahí el Espíritu Santo me lleva a reconocer cuál fue la raíz de esa tentación de buscar la pornografía lesbiana. Y era porque yo necesitaba más intimidad con una mujer. Mi mamá hizo mucho por nosotros, pero a veces no estaba. Ella tenía que trabajar a veces 2, 3 trabajos para poder mantener a mi hermana y a mí después de que mi papá murió. Y a veces no era muy afectuosa y yo necesitaba más intimidad con una mujer y aprendí que esa era la raíz. Ahora sí soy verdaderamente libre porque le permití al Espíritu Santo llevarme por ese proceso. Y no fue fácil y no fue de la noche a la mañana, pero para aquellos que me están escuchando, que están viendo este video y que tal vez se identifican con algo que he hablado, compartido, quiero que sepan que hay esperanza, hay luz al final del túnel, hay una promesa para ser libres y verdaderamente libres y vivir esa vida abundante que Jesús ha prometido en su palabra.